Damos la bienvenida al abogado Fausto Jarrín. Él vamos a conocerlo si sigue siendo, abogado de Rafael Correa y Jorge Glass, pero es asambleísta elegido por el movimiento UNES. Le saludamos, abogado Jarrín, por primera vez en 14 años la tendencia correísta, para no utilizar las etiquetas, pues es una serie de partidos y movimientos que están en esta corriente, se prepara para una transición de poder presidida por otra corriente política. Pero lo hacen con poder. Nos referimos al bloque autónomo más grande de la Asamblea, con 48 asambleístas. Quisiéramos inicialmente preguntarle qué objetivos se han tratado dentro del bloque. ¿Cuál es la agenda de UNES tras la posesión que tendrán ya para actuar a partir del próximo 14 de mayo? Muy buenos días, licenciado Cardoso. Un saludo para Cuenca, un saludo para toda la audiencia del medio. Primero que nada, sí me gustaría aclarar un asunto, ¿no? El gobierno de la Revolución Ciudadana terminó el 27 de mayo del 2017 y fue sin proceso de transición, sin proceso de cambio, sin proceso de nada. Fue a través de una traición de lo más ruin, de una venta clarísima del plan de gobierno que se había ofrecido y con el que se había ganado en las urnas. Así que para nosotros no existe este momento ninguna transición, existe un segundo momento de un gobierno neoliberal del cual el señor Guillermo Lasso fue parte a través de su bancada y a través de sus ministros. Entonces, definitivamente no nos encontramos en este momento en un proceso de transición, licenciado Cardoso. Bien, yo me refería a que, si me permite, abogado, yo me refería le iba a este largo periodo, porque el 24 de mayo del 2017 ustedes, y tengo que señalarlo así, poniéndolo en el colectivo, ungían al actual presidente de la República, Lenín Moreno, para reemplazar y seguir a Rafael Correa con todos los antecedentes que se dieron. Sí, si me va a permitir aclarar las cosas completas, licenciado, muy amable. Sí, nosotros llevamos a Lenín Moreno al gobierno con un plan de gobierno que era el seguimiento de los grandes esfuerzos de la Revolución Ciudadana. En pocos meses el país se dio cuenta que iba a gobernar con otros sectores. Inmediatamente toda la partidocracia fue parte de Carondelet, se repartieron el país y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. Otra aclaración, nosotros somos 49 asambleístas, 49, no 48. Gracias. A menos de que el Tribunal Contencioso Electoral vaya a afrentar una vez más la democracia en estos días en lo que tiene que ver con nuestro compañero Joao Acuña, asambleísta de Manabí. Nosotros, primero que nada, y tal como hizo nuestro candidato Andrés Arauz el mismo día, domingo 11 de abril, no estamos en la posición de minar la gestión por la que el pueblo ecuatoriano ha votado. La bancada de UNES ha tomado la decisión, se ha resuelto ya como estructura política dar viabilidad y gobernabilidad a todo lo que tenga que ver con sacar al país de la crisis, con desarrollo, con justicia social. Obviamente nos opondremos a algunos asuntos que venían marcados en el plan de gobierno del candidato Lasso, por ejemplo, el asunto que tiene que ver con la salud, las intenciones de privatización, la violenta reducción del aparato del Estado, pero realmente en lo que tiene que ver con otros aspectos, nosotros no somos una bancada de oposición, lo seremos de ser necesario, pero en este momento hemos generado una amplia posibilidad de diálogo con todas las otras bancadas para tratar de llegar a esas conclusiones. El país ha votado en su mayoría, no por mucha diferencia, pero sí en su mayoría por una tendencia de derecha, y nosotros vamos a respetar democráticamente lo que el país ha decidido. Así que no estamos ofreciendo ni vamos a ofrecer una oposición absoluta, radical. Estamos ofreciendo gobernabilidad, estamos ofreciendo la posibilidad de lo más urgente, licenciado Cardoso, que es sacar al país de la crisis económica y sanitaria. Abogado Jarrín, muy buenos días.
tal y como está conformada ahorita la Asamblea Nacional, ningún bloque tiene una mayoría, se están ya constituyendo, conformando alianzas. Tenemos la de la Izquierda Democrática con el movimiento Pachacútiga, a la que se han sumado algunos asambleístas independientes. En el caso de Unión por la Esperanza, de los asambleístas de esta alianza, ¿hacia dónde están buscando esta mayoría? ¿Ustedes buscan la presidencia de la Asamblea Nacional? Entendemos que con Pierina Correa, usted sabrá comentarnos de mejor manera cuáles son, en todo caso, los precandidatos a dirigir la Asamblea Nacional por parte de ustedes, pero van a necesitar, por supuesto, una mayoría para la designación de autoridades, elección de autoridades, pero además para el futuro de la Asamblea Nacional en cuanto al diseño de proyectos y aprobación de proyectos y normativas. ¿Hacia dónde está apuntando Unión por la Esperanza? ¿Ustedes han tenido acercamientos con el Partido Social Cristiano, con el movimiento Creo? ¿Hacia dónde apuntan ustedes para lograr esta mayoría? Buenos días, licenciada. Muchas gracias la pregunta. Nosotros tenemos una posición firme, que es la de que consideramos que la presidencia de la Asamblea tiene que estar encabezada por una mujer. ¿Qué mejor sería si la presidencia y las dos vicepresidencias tienen a representantes del género femenino ahí en esos espacios? Porque no podemos olvidarnos que el binomio ganador, el del candidato Guillermo Lasso, son dos varones. Así que creo que por equidad creemos que por darle la relevancia que se le tiene que dar al género femenino, a la mujer en este contexto, nosotros hemos tomado la decisión de impulsar la posibilidad de que sea una mujer. Sobre la arquitecta Pierina Correa, por supuesto, es nuestra primera opción. Fue la cabeza de la lista nacional, fue la asambleísta más votada, no en vano va a dirigir la primera sesión de la asamblea, pero no es una camisa de fuerza para nosotros. Nosotros tenemos un sinnúmero de compañeras que han sido electas en las últimas elecciones. Tenemos a Paola Cabezas en Esmeraldas, tenemos a la misma Sofía Espín, tenemos a Luisa González, tenemos en Manabí, tenemos a un sinnúmero, porque nosotros además somos la bancada con la mayor proporcionalidad de hombres-mujeres, así que tenemos ese canal abierto. Lo que sí se ha decidido es que sea una mujer la que nosotros impulsaríamos a dirigir la asamblea. Tal como dijo el licenciado Cardoso, efectivamente 49 votos no nos alcanza para ser por nosotros mismos autoridades en la asamblea. Nosotros hemos abierto el diálogo con absolutamente todas las tiendas políticas. Estamos dialogando con Pachacuti, estamos dialogando con la Izquierda Democrática, estamos dialogando con el Partido Social Cristiano, estamos dialogando con el Partido Creo, y estamos dialogando con la gran mayoría de asambleístas independientes. Es decir, nosotros seguimos por nuestro rumbo, llevando un proceso de negociación que abarca, por supuesto, una línea estratégica, una línea de conducción, una hoja de ruta que está determinada por la derogatoria de la ley humanitaria, por una ley para controlar los abusos de la banca, por revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por evitar cualquier tipo de privatización, entre otras cosas. Eso abarca las líneas gruesas de nuestra línea de ruta, de nuestra hoja de ruta, y sobre esa base estamos dialogando con absolutamente todas las tiendas políticas. No hemos dejado de dialogar con ninguna. Hemos dialogado por su lado con la Izquierda Democrática hasta el día de ayer. Hemos dialogado por su lado con Pachacuti. Seguramente el día de hoy vamos a mantener una nueva reunión, y asimismo con el partido de gobierno. Esta predisposición de poner poner a sus legisladores en una línea de apoyar la gobernabilidad, la gobernanza del próximo gobierno, sin embargo, tiene alcances y tiene límites. Hay valores y principios que no se negocian. Quisiéramos conocer cuáles son estos y saber también si es que ustedes, entre los diálogos, están tratando de lograr apoyos a un eventual indulto o amnistía para Jorge Glas, Rafael Correa y otros integrantes del correísmo con sentencia. Por supuesto que hay líneas que no se cruzan. Nosotros jamás vamos a respaldar proyectos elitistas que solamente le sirvan a unos pocos, como hemos visto estos 4 años. Jamás vamos a permitir que se privaticen los sectores estratégicos, al menos no con nuestros votos, y así un sinnúmero de cosas. Nosotros no estamos negociando
indultos para el expresidente Correa. El expresidente Correa es una persona inocente y no hemos puesto eso en la mesa de negociaciones con absolutamente ninguna bancada. Lo que estamos exigiendo, licenciado Cardoso, es que le quiten de las manos a la justicia, que dejen de extorsionar a los jueces, que dejen de poner policías, drones y periodistas encima de cada juez que tiene que resolver algún asunto relacionado con figuras del ex gobierno de la Revolución Ciudadana, para que podamos hacernos acreedores, como debería ser para todos los ciudadanos de este país, de una justicia independiente, de una justicia que no esté preocupada de mantener los cargos, con jueces que no sean puestos a dedo por el Consejo de la Judicatura para resolver este o aquel caso. Eso sí, por supuesto, es una exigencia. Y otra cosa que hemos puesto sobre la mesa de negociaciones es la amnistía para los sucesos de octubre. Después de octubre, varios dirigentes de la Revolución Ciudadana, sin haber tenido absolutamente nada que ver con varios de los aspectos del levantamiento popular, fueron apresados, estuvieron presos casi 80 días. Asimismo, varios dirigentes del movimiento indígena fueron acosados, apresados, perseguidos. 27 casi adolescentes estuvieron presos por el supuesto incendio de la Contraloría, que ya sabemos que fue una operación interna del propio ahora encarcelado Contralor sin ningún derecho a hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos requiriendo, lo que nosotros estamos poniendo, eso sí, licenciado Cardoso, en la mesa de negociaciones, es ponerle paro, ponerle freno, acabar con esta justicia selectiva, con la persecución de opositores políticos y devolverle al país esa paz que ha debido tener siempre, porque además de la crisis económica y sanitaria, nosotros tenemos todo el tiempo que estar preocupados por en qué momento, sin ninguna razón, la Fiscalía nos rompe las puertas y se nos mete con policías encapuchados en las casas. Usted señala de que no buscan apoyo para indultos o amnistías o alguna otra figura para Rafael Correa, pero ¿lo buscan para Jorge Glas? Jorge Glas realmente a estas alturas es un secuestrado por el gobierno de Lenín Moreno. Jorge Glas hace más de un año tenía derecho a su audiencia de medidas alternativas, a su audiencia de prelibertad. Aprovechándose de la pandemia, le negaron el acceso hasta a sus abogados. Jorge Glas es beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de Jorge Glas, creemos que se tiene que poner sobre la mesa la situación humanitaria de él y discutir, eso sí, con el gobierno las posibilidades que existan de efectivizar tanto los mecanismos de revisión de penas como los mecanismos que establecen los organismos internacionales de derechos humanos. Nosotros estamos buscando, en relación a Jorge Glas y otros, mecanismos humanitarios que permitan que después de haber cumplido, como han cumplido con la gran mayoría de los requisitos que establece la ley para prelibertad y régimen penitenciario distinto, que se efectivicen esos regímenes. Pero debe dirimirse este tema de Jorge Glas a través de mecanismos de la justicia, o debe hacérselo políticamente. Se están condicionando los votos de apoyo, incluso para dignidades en la Asamblea, a través de la posición que otros grupos políticos tomen con respecto a Jorge Glas. Nosotros creemos que sobre Jorge Glas hace rato debió haberse aplicado mecanismos políticos. Nosotros, como dije, sabemos muy bien, yo soy el abogado de él en los temas internacionales, no en los nacionales, licenciado, para aclararle un tema más. Él tiene su propio abogado en los temas nacionales, pero las medidas cautelares que Jorge Glas consiguió hace más de un año, va a ser un año y medio de que la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a Jorge Glas. Ya esas medidas establecían que él necesitaba un régimen especial para proteger su integridad y su salud. Jorge Glas tuvo COVID dentro de la cárcel, a pesar de su enfermedad muy complicada. Él logró salir avante del COVID, pero ha estado permanentemente en la cuerda floja, digamos, su seguridad y su integridad, y el Estado nada ha hecho para solucionar esa situación. La solución en Jorge Glas tiene que ser política, como debió haber sido desde que la Comisión Interamericana emitió medidas cautelares en favor de él, y sin embargo, este gobierno que está por irse, lo que hizo es convocarnos a una reunión y ofrecernos que camine 1 hora más al día en el patio, una propuesta insultante que recibimos de la Secretaría de Derechos Humanos, y que yo espero
que el gobierno que va a posesionarse, en aras de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, empiece también aceptando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación caótica y terrorífica de Jorge Glass. Ahora, abogado Jarrín, si me permite, Rosana, sí, porque quisiera completar este tema. Quisiera compartir con usted y con el público que lo ha escuchado, lo ha visto ya a través de este medio de comunicación, pues es una entrevista que se transmitió el día de ayer, las declaraciones de Salvador Quispe, precandidato a la presidencia de la Asamblea, en la cual le menciona a usted. Escuchemos las declaraciones de Salvador Quispe y enseguida escuchamos su comentario, abogado. Este tipo de cosas, más bien trato de evitar, porque yo estoy seguro que necesitamos de una asamblea que busque algún tipo de acuerdo cuando se tratan de temas por el interés de los ecuatorianos. Por eso he evitado de dar el nombre, pero si es necesario, por supuesto que yo sé quién es. Deberíamos de entender que por preservar estos espacios de diálogo, estos espacios de cabildeo, usted prefiere no señalar quién es, que nos gustaría realmente conocerlo para tratar estos temas con la mayor transparencia posible. Vea, yo aspiro de que se tome maduramente. Yo no estoy aquí para una especie de generar más confrontación. Yo espero que del otro lado se actúe con la madurez política, ¿sí? Y asuma cada quien lo suyo. Yo les entiendo, porque me propusieron con el argumento de que el señor Jorge Glass vive un momento muy difícil desde lo humano, que su salud está bastante quebrantada, que necesita tomarse alrededor de 20 pastillas, si no me equivoqué, si no recuerdo mal, para poder mantenerse estable. Entonces, me han propuesto en ese sentido, yo aspiro que se le tome de la manera más madura posible. Es el colega asambleísta Fausto Jarrín, quien aquí no lo había conocido yo antes, ¿sí? Y en esta reunión se presentó y me manifestó estas cosas. Y como digo, yo no puedo aceptar aquello, pero no es correcto que por no aceptar, luego se venga una contrarréplica, se venga una especie de venganza para tratar de manchar el nombre de los colegas asambleístas. Eso no es correcto. Esa práctica política tenemos que ir dejando de lado. Su respuesta negativa, señor Quispe, a este pedido es lo que le lleva a usted a pensar que motivó esta publicación en Radio La Calle. Está claro para mí, está bien claro para mí, porque si no, nadie se va a acercar a usted a pedirle un apoyo si es que consideran que usted... Volvemos con usted, abogado. Está efectivamente, como dice Salvador Quispe, negociándose desde UNES votos de apoyo para dignidades en la Asamblea a cambio de un eventual apoyo a un indulto o amnistía a Jorge Glass. No, no es cierto. Me reuní con Salvador Quispe, por supuesto que lo hice. Discutimos durante varios minutos, casi una hora. Tuvimos conversaciones al respecto de muchas heridas abiertas que el movimiento indígena plantea tener respecto de lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, y en el contexto de esa conversación yo le expliqué que asimismo nosotros considerábamos que la situación de Jorge Glass era realmente de una magnitud muy compleja y que sería interesante que podamos dialogar al respecto de la situación de él por el asunto humanitario, por el aspecto humanitario que él lleva. Lastimosamente, pretender que una publicación que además yo primero la vi en el medio alternativo La Historia, que es un medio que se encarga de propagar todas las noticias que necesita que se propaguen, el partido, creo, del movimiento del señor ahora presidente de la República, Guillermo Lasso, y el colega vaya a adjudicarnos a nosotros esa reacción. Le aclaro además una cosa más, jamás llegamos a término en esa conversación con el colega Salvador Quispe, mantuvimos abiertas las conversaciones, me envió su solidaridad para los perseguidos políticos y yo le dije que me gustaría que dentro del bloque analicen y evalúen la situación por la que están pasando todos nuestros compañeros. Planteé además que considere él la necesidad de plantearnos como asamblea la amnistía para octubre, y eso sí le dije que debería ser un asunto que llevemos a cabo las dos bancadas,
porque era un asunto de extrema necesidad tanto para la Revolución Ciudadana como para el movimiento indígena. Así que de lo que ha dicho no tiene absolutamente nada de falso, excepto el hecho de que él considera que yo o nosotros hemos impulsado algún tipo de venganza porque me ha dicho que no me dijo nunca que no, y nosotros no hemos impulsado ningún tipo de reacción en redes sociales, que más bien fue impulsada desde el movimiento de gobierno, desde el partido, creo, porque a ellos responde el sitio que se denomina La Historia. Así que eso nada más para aclarar. Por supuesto que en donde vamos y en donde yo hablo con quien sea, licenciado Cardoso, yo planteo la situación humanitaria de Jorge Glass, la situación humanitaria de todos los que han sido perseguidos, todos los que están refugiados, asilados, etcétera. Eso jamás se lo voy a negar, pero no hemos puesto eso como una necesidad para cualquier diálogo político. Es una necesidad humanitaria, es una necesidad por salud. Entonces, eso es innegable, no lo voy a negar, lo digo y lo asumo con mucho orgullo, porque eso para mí es más importante que los espacios en la presidencia de la Asamblea o la posibilidad de dirigir comisiones. Yo tengo bien claras mis prioridades, licenciado Cardoso. Abogado Jarrín, usted manifestaba que son necesarias acciones políticas. ¿Estas acciones políticas son parte entonces de esta agenda legislativa? ¿Y a qué otras acciones políticas usted se refiere o implementarían en este proceso para lograr esta amnistía o esta acción humanitaria, como usted la manifiesta, a favor de Jorge Glass? Yo insisto, la amnistía se plantea en relación sobre todo a los sucesos de octubre. Jorge Glass, al menos en lo que tiene que ver con el caso Sobornos, requeriría un indulto, que no se me vaya luego a entender mal. Luego aparecen los leguleyos aliados del gobierno a decirnos que no conocemos la ley, cuando quienes no conocen la ley son ellos, cuando quienes han avalado vergonzosamente una sentencia por influjo psíquico son ellos. Entonces eso yo quiero dejar muy claro. Los delitos contra la administración pública no son susceptibles de amnistía, se requiere el indulto del gobierno, así que allá habrá otras discusiones que tengan esa magnitud. En relación a lo que tiene que ver con octubre, la asamblea que se va hizo un informe sobre octubre, un informe donde establecen que existió persecución, donde establecen que existió selectividad en la justicia. Sin embargo, es un informe como todo lo que ha hecho esta asamblea, que con honrosa excepción es una asamblea extremadamente mediocre. Entonces, yo lo que voy a proponer, por supuesto, es que la nueva asamblea, haciéndose eco además del informe de la Comisión de la Verdad que se presentó hace poco tiempo, avalado por la Defensoría del Pueblo, se tome muy en cuenta ese informe, se trate ese informe y sobre la base de ese informe se proponga una resolución como la que hemos planteado con la aprobación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional con mayoría calificada. Así que esa será una acción política que definitivamente implementaremos. Otra acción jurídica, pero también política, licenciada, es la de promover y proponer inmediatamente una ley que frene los abusos de la banca. Eso creo que es un asunto que necesita todo el país. La situación que estamos viviendo ya extorsiva de parte de los bancos, y con la aprobación de la última ley realmente es desesperante, es preocupante lo que le están haciendo al pueblo ecuatoriano. Así que esa es otra acción jurídica, pero también muy política, licenciada, que vamos a implementar en los primeros días de gobierno. Y las otras decisiones que tienen que ver con vacunación. Sí, sin perjuicio de que vamos a hablar de todos estos temas, le daremos el tiempo que usted requiera, abogado. Yo quisiera todavía tocar el tema de los cabildeos, las conversaciones que se realizan en la legislatura. ¿Qué hay con Francisco Jiménez? Usted señala que se ha hablado y están hablando con todos los sectores políticos. Francisco Jiménez, usted lo conoce, es un asambleísta elegido por Creo, quien levantó polvareda en lo político al señalar que se estaban también considerando estos temas de amnistía. Allí la sugerencia iba hacia Rafael Correa, hubo aclaraciones incluso del expresidente Correa desde Bélgica. Pero ¿qué se ha conversado con Francisco Jiménez? ¿Qué motivó las declaraciones de él? Desconozco lo que se haya conversado directamente con él, no he sido parte de la comisión que ha conversado con Francisco Jiménez. Sin embargo, me queda a mí una sensación muy ingrata del error, si es que fuera error, o del intencionado comentario del señor Jiménez en las redes sociales, pero la reacción que me genera a mí es ver el nivel de odio
de actores políticos como Ordóñez o Villavicencio, que inmediatamente empezaron a vertir lodo con ventilador contra todos y contra todo lo que ellos analizan como correísmo. Creo que esa reacción es la que debería preocuparnos a todos, porque claramente hay sectores en la bancada del gobierno que no están en la línea de devolverle al Ecuador la paz, quieren mantener este estado de beligerancia del cual nosotros no nos hacemos cargo y no somos parte, pero sin embargo fue preocupante ver hasta dónde reaccionan desesperadamente y por supuesto con niveles de odio que el país no debería tener. Así que no he sido parte de ninguna negociación con el señor Jiménez. No puedo dejar de reconocer que me parece interesante que en el sector más cercano al nuevo gobierno, al presidente electo Guillermo Lasso, haya voces que están planteando la necesidad de darle soluciones a la persecución y a la justicia selectiva. Esa parte yo la reconozco y la aplaudo. Espero que mantengan esa línea, porque creo que de esa manera vamos a poder tener un sistema, digamos, una situación un poco más democrática en lo que tiene que ver con las decisiones de gobierno. Vamos a tener, ojalá que olvidarnos para siempre de los allanamientos de la Fiscalía y la Policía previo a la aprobación de leyes. Vamos a tener que olvidarnos de que encarcelan a unos y a otros no les hacen nada, como ha sucedido con el tema de las vacunas. Ojalá nos olvidemos para siempre de esa justicia selectiva que nos hace daño a todos. Abogado Jarrín, quisiera ir también a otro tema que se ventiló a través de los medios de comunicación, que trascendió aquí en Ecuador. Aquella famosa reunión en México, famosa por el nivel en que trascendió, en la cual estuvo usted, estuvo conjuntamente con el expresidente Correa y varios de los miembros de Alianza País que se encuentran refugiados en México. ¿Qué objetivo tenía esa reunión? Usted, en declaraciones que se hicieron públicas, también señaló que allí se planificaba un documental sobre la persecución que se hacía en Ecuador a la Revolución Ciudadana. ¿Se trataba efectivamente allí, como algunos medios de comunicación han señalado, hablaban incluso del cuarto de guerra, de las estrategias que se seguirían ante un eventual triunfo del señor Andrés Arauz? ¿Qué objetivo realmente tenía esa reunión? Bueno, objetivos varios. Primero que nada, efectivamente, está a poco tiempo de estar listo el documental sobre la persecución. Eso es absolutamente real. Yo no estoy acostumbrado a decir ni medias verdades, ni nada por el estilo. No es mi manera. Así que el documental está casi listo. Ya determinaremos nosotros el mejor momento para lanzarlo. No sé de dónde sale la idea de que se estaba planificando lo que sería el gobierno. Eso es falso y además bueno, lo que estábamos nosotros es planificando las posiciones, las posturas, la campaña. Estábamos decidiendo cómo manejar lo que sabíamos que se vendría a través de la campaña sucia. Estábamos decidiendo cómo manejar los discursos. Estábamos decidiendo qué proyectos presentarle al país en aras a llevar adelante la urgencia con la que se necesita llevar adelante un proceso de vacunación y la urgencia con la que se necesita llevar adelante un proceso de salida de la crisis económica en la que estamos. Las discusiones tuvieron absoluta relación con eso. En mi caso personal, como abogado del expresidente Correa, tuve una mañana entera que despachar con él los temas nacionales y los temas internacionales, del avance de las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del avance de las denuncias en el Comité Permanente de los Derechos Humanos. Yo normalmente tengo 2 y 3 diálogos diarios con él, así que para mí la posibilidad de reunirme en persona era una urgencia, porque hay temas que, como hemos sido además sometidos a persecución tecnológica, yo permanentemente encuentro mis correos, mis llamadas y mis mensajes en los informes secretos de la policía que luego aparecen en los portales como La Posta o Periodismo de Investigación. Entonces, para mí sí es una urgencia siempre poderme reunir con mi cliente, a quien además admiro y respeto, en persona, para poder tratar los temas más delicados de los procesos judiciales. Reunirnos, por supuesto, en un país amigo, entre quienes hemos sido los defensores y entre quienes han sido los perseguidos, los asilados. Es un asunto que además se nos da porque así somos nosotros, así sentimos la necesidad de conversar, de reunirnos. Esa reunión no tuvo nada más que eso, y siempre me va a llamar la atención que se tenga que hablar sobre la reunión de la cúpula de un movimiento que se reúne previo a las elecciones. Me parece de lo más natural y lo más normal. Lo que no es natural es que tengamos que viajar para hacerlo, producto de la persecución.
En su criterio, abogado Jarrín, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Por qué Andrés Arauz no recibió el apoyo mayoritario de los ecuatorianos? ¿Qué circunstancias le permitieron a Guillermo Lasso remontar una diferencia enorme que muchísimos pensaban era algo imposible? Personalmente yo pensaba que era algo imposible. Realmente creo que las evaluaciones sobre las circunstancias en las que se desarrolló la campaña van a tener que hacerse con mucha responsabilidad. Creo que se perdió con una diferencia que nos obliga a nosotros a evaluar muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que sí están claras para mí. El tema de la proscripción política de Rafael Correa, los procesos para proscribirnos, inclusive la participación, no nos dejaron llevar a cabo una campaña con normalidad. Recién en diciembre del 2020 nuestro binomio fue calificado, cuando el binomio del banquero y los otros binomios estuvieron calificados desde octubre. Nos sometieron a una permanente avalancha y bombardeo de fake news, de acusaciones, se inventaron videos, apoyos de grupos irregulares, se inventaron absolutamente todos. Fuimos víctimas de una campaña sucia espantosa, tuvieron que inventarse cosas sobre Andrés Arauz inclusive. Es decir, cuando los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación corporativizados y corporativos, se alían a un gobierno para tratar de afectar a un solo sector de la política, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque se afecta a sí mismo la democracia. Eso no implica que yo no crea que se hayan cometido errores. Creo que se cometieron errores en la estrategia de campaña, pero el análisis de esos errores será producto y proceso de una reunión ampliada con mucha responsabilidad y con responsables, de los cuales en este momento, al respecto de lo cual, el licenciado Cardoso, me voy a abstener de referirme porque podría yo estar incurriendo en adelantos de criterio, porque en mi calidad, además de abogado, yo tengo que ser muy responsable con lo que expongo. Después de las reuniones en donde analicemos paso a paso la estrategia y los errores, con muchísimo gusto podemos conversar y puedo exponerle a usted mi criterio sobre lo que se evalúe y se analice. Sin embargo, abogado Jarrín, ¿considera usted que hubo dos momentos de la presencia del expresidente Correa en la campaña de Andrés Arauz? Al inicio, una necesaria para que se le pueda identificar a Andrés Arauz. Una gran parte de la población no lo conocía, no sabía quién era, y era importante esa vinculación, esa visibilización del candidato. Pero en una segunda parte, muchos han calificado como inoportuna, imprudente la presencia, y sobre todo algunas declaraciones que incluso fueron calificadas como amenazantes por parte del expresidente Rafael Correa, lo que incluso pudo haber generado cierto temor en la población, que advertía que podía haber un acto, unas actitudes de venganza en el gobierno de Andrés Arauz. ¿Cómo analizan ustedes la presencia del exmandatario en esta campaña? Discrepo absolutamente con usted, licenciada, obviamente con todo respeto, así como lo hace usted. A mi criterio, la Revolución Ciudadana debe defender el legado de Rafael Correa. La Revolución Ciudadana es el movimiento que existe y el capital político que existe gracias al desarrollo que ese hombre le generó al país. Tratar de ocultar, tratar de invisibilizar nuestros liderazgos es un error muy grave, es un error infantil, es una novelería, por decirlo menos, que creo que también nos pasó factura. A mi criterio, ese más bien fue el problema, pretender que el expresidente Correa deje de aparecer en algún momento de la campaña. Fue un gravísimo error de quien lo haya planteado, desconozco quién lo hizo. Y no considero que las expresiones de Rafael Correa sobre exigir justicia, no venganza, estén relacionadas con ningún temor. El temor se lo implementaron a través de una campaña sucia que el CNE no controló, rótulos en todo el país hablando de venezualización, hablando de desdolarización. Eso es absolutamente falso, y todo el mundo, todos los que estamos envueltos en el quehacer político sabemos que eso es falso. Sin embargo, se permitió que haya cuñas de radio todas las mañanas disfrazándose de flashes informativos que hablaban
sobre la supuesta desvinculación de Andrés Arauz del Banco Central y sobre los supuestos planes para desdolarizar. A eso usted súmele los comentarios que puede o no puede haber hecho el expresidente Correa y eso genera el miedo, porque él fue bastante explícito cuando, además, citando al Papa, dijo que ninguno de nosotros está clamando venganza, pero que tampoco vamos a apoyar ningún tipo de impunidad, sino siempre exigir justicia. Así que las cosas hay que analizarlas, creo yo, en el contexto completo para poder entender las razones de por qué sí, efectivamente puede haber habido ciudadanía que se asustó, pero se asustaron pensando que vamos a desdolarizar. Se asustaron pensando que nosotros queremos hacer un gobierno que replique las prácticas persecutorias que ha implementado y eso lo hicieron a través de la propaganda, quienes estaban impulsando la candidatura del candidato Lasso. Abogado Jarrín, sin perjuicio de que trate usted cualquier otro tema, quisiéramos preguntarle, como miembro de la Revolución Ciudadana, como asambleísta que empezará a actuar el 14 de mayo, como abogado de Rafael Correa, de Jorge Glass, ¿cuál es el futuro del líder de su partido, Rafael Correa? Rafael Correa va a seguir siendo el líder de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa, ya sea en instancias nacionales o internacionales, será ratificado en su estado de inocencia. Yo espero que lo más pronto posible él pueda volver a estar en el Ecuador junto a su militancia, junto a la gente que le respaldamos y le queremos para poder volver a caminar los pasos del desarrollo y la dignidad. Ese espero yo que sea muy pronto el futuro de pero líder de la siendo realista, por eso le había hecho énfasis también en lo de abogado. ¿A través de qué mecanismo podrían ustedes solucionar los graves problemas legales? Una sentencia ya ejecutoriada de última instancia en la justicia ecuatoriana de Rafael Correa. ¿Cuál sería el mecanismo? En el sistema penal, pues, más allá de la ejecutoria de una sentencia, siempre existen mecanismos para demostrar, por ejemplo, que existió prueba adulterada. Por ejemplo, que hay testigos que conocen ciertas cosas, así que el recurso extraordinario de revisión es un asunto al que siempre tendremos acceso, licenciado Cardoso, dentro de la propia legislación nacional. Y no solo eso, hemos llevado ante el Comité Permanente de los Derechos Humanos una denuncia con todas las afectaciones a los derechos humanos a través de la manipulación de la justicia en contra de Rafael Correa. Creemos que estamos muy próximos a recibir noticias al respecto de eso y tenemos asimismo presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando que a la prontitud de ser necesario o de la necesidad, eso se viabilice hacia la Corte y podamos conocer los criterios de la Corte sobre la persecución política, sobre las afectaciones al debido proceso, sobre la ruptura del principio de congruencia de las sentencias. Es decir, tenemos mecanismos, hay varios mecanismos. Lo que tenemos también es paciencia, porque estamos jóvenes y sabemos que la lucha siempre ha sido dura, así que no estamos desesperados ni apurados, pero sabemos que ese, y siendo muy realista, es el futuro de la situación de Rafael Correa, licenciado. Adelante, Rosana. Sí, justamente queríamos conocer también por parte de usted, al estar vinculado al movimiento de la Revolución Ciudadana, este nuevo aparecimiento, digamos así, de otros movimientos con los que han estado vinculados y esta separación que hubo con Alianza País. Ustedes han calificado como una traición a la gente que decidió de alguna manera quedarse con el presidente Lenín Moreno, quien, como usted mismo manifestó, fueron ustedes quienes los llevaron a la presidencia de la República. Esta división con Alianza País también tuvo, ¿consideran ustedes, algún impacto en lo que fue la campaña de Andrés Arauz y la situación actual de la Revolución Ciudadana? Nosotros llevamos a Moreno al gobierno con un plan de gobierno progresista e inmediatamente él puso en un baratillo de ofertas de ese plan y gobernó con la banca y con la partidocracia de siempre, con Creo y con el Partido Social Cristiano. Efectivamente, hasta el 24 de mayo del 2017 era nuestro presidente. Después de eso fue el presidente de los sectores de la élite del país. Nosotros no hicimos ninguna alianza con Alianza País. Sí, yo le consultaba. Alianza País tomó la decisión abogado de Jarrín, aparecer
Le consultaba un poco esto, abogado Jarrín, porque llegó un momento, sobre todo en la campaña electoral, en la que todo el mundo se responsabilizaba de quién estuvo o no con Moreno. Un sector decía que Moreno es Correa, que Moreno son los correístas, otros decían que Lasso es Moreno. Digamos, a la final, ¿quién quería hacerse cargo del presidente Lenín Moreno y esa vinculación que a la final se le otorgó tanto al uno como al otro? Bueno, si usted cree que, o la ciudadanía considera que tu amigo, tu aliado te encarcela, te persigue, te insulta, habla mal de ti en foros nacionales e internacionales, es tu amigo, bueno, creo que hay algún sector de la población que está teniendo dificultades de comprensión, ¿no? Para mí, claramente, existió una ruptura entre la Revolución Ciudadana y el gobierno de Lenín Moreno a partir más o menos de agosto del 2017, cuando ya fue indefendible el haberse ofertado a grupos como los Bucarán, a grupos como el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, cuando ya empezó a cambiar todos los ministros y a poner ministros de corte neoliberal. Para mí quedó clarísimo que iba a gobernar con otros, que es con quienes ha gobernado hasta el día de hoy, con quienes tienen que hacerse responsables, como el ministro Martínez, de haber prepagado deuda en vez de financiar la lucha contra la pandemia, cuando tienen que hacerse cargo de haber cambiado las modalidades de cobro de interés en favor del Banco de Guayaquil. Esas son cosas clarísimas que ojalá siempre nos sigan resonando en la cabeza cuando queramos vincularnos a los correístas que somos nosotros con el gobierno de Lenín Moreno. Más allá de eso, a través de la utilización de la justicia, en este caso del contencioso electoral, Lenín Moreno y el sector que se quedó con él nos expulsaron, nos arrebataron el movimiento que había sido formado y forjado por Rafael Correa y los líderes de la Revolución Ciudadana. Nosotros no hemos vuelto a ningún tipo de diálogo ni conversación con los directivos del movimiento Alianza País, ni lo vamos a hacer. Lo que sí, mucha de esa militancia que con el paso del tiempo se dio cuenta de que existió una traición y de que existió un error, por supuesto, siempre son bienvenidos a regresar a donde un detalle, abogado Jarrín, ya al cierre. ¿Quién es el portavoz del bloque de UNES en la Asamblea? Sofía Espín. Bien, queremos agradecerle. Nuestra compañera Sofía Espín. Si algo más quiere añadir para nuestros oyentes, bienvenido. Siempre ha sido un gusto, un placer poder dialogar con ustedes. Estoy a la orden para cuando sea necesario. Un saludo muy afectuoso a la hermosa ciudad de Cuenca y a todos quienes les miran y les escuchan. Muchas gracias al abogado Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y Jorge Glass, asambleísta elegido por UNES.